Como una vergüenza calificó la organización Acción Ecológica la reacción del gobierno en el incendio que ya ha consumido más de 8.500 hectáreas de bosque nativo en el Parque Nacional Torres del Paine. El sector fue declarado zona de catástrofe. Vamos a conversar sobre estas críticas al manejo de la emergencia por parte de las autoridades. Aquí nos acompaña ya en el estudio Luis Mariano Rendón, él es el coordinador de la organización Acción Ecológica. Luis Mariano, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Luis Mariano, ¿en qué se basan ustedes para calificar de tardía la reacción del gobierno? Bueno, nosotros veíamos la misma información oficial que daban a conocer el día de ayer, donde señalaban que habían 25 efectivos del ejército y 23 brigadistas argentinos combatiendo eso. Es decir, casi teníamos más brigadistas argentinos que efectivos del ejército chileno defendiendo un parque nacional chileno. Entonces eso evidentemente que nos parece una vergüenza, es decir, cómo tenemos una lentitud para defender lo nuestro tan grande, donde en una zona además muy militarizada. En Punta Arenas es sede de la 5ª División de Ejército. Tenemos 4 regimientos y una brigada del Ejército, además de unidades de la Armada, digamos, y de otras ramas. Pero solamente en el Ejército tenemos miles de efectivos. Es decir, ¿cuál es la planificación que existe de manera de que esa pueda ser una fuerza que no solamente tenga un carácter disuasivo militar, sino que también pueda enfrentar catástrofes como esta? Luis Mariano, tenemos una situación en La Moneda. Vamos a hacer una pequeña interrupción a lo que estamos conversando. Vamos a escuchar al ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Bueno, seguimos aquí en el estudio, estamos conversando con Luis Mariano Rendón, él es dirigente de Acción Ecológica, acerca de cómo ha sido el tratamiento por parte de las autoridades competentes para frenar esta tragedia que está ocurriendo en Torres del Paine. Hablábamos, Luis Mariano, acerca de la tardanza y le preguntaba cuáles eran las razones que usted tenía para calificar aquello. Usted me decía que había muy poco personal, pero también lo que ha dicho el gobierno es que el fuego se descontroló y era muy difícil acceder al lugar desde donde surgió este siniestro. Es decir, el fuego, evidentemente en condiciones adversas climáticas, pero si se hubiera puesto toda la fuerza desde un primer momento, cuando el día 28, es decir, el segundo día del incendio, todavía el incendio tenía recién 15 hectáreas. Es decir, si ahí se hubiera puesto toda la fuerza disponible, quizás se podría haber controlado y no tendríamos la catástrofe que tenemos en estos momentos, acercándonos casi a las 10.000 hectáreas de terreno destruido. Luis Mariano, para dimensionar lo que esto implica, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de 10.000 hectáreas en Torres del Paine? Uno puede hacer un cálculo y eso equivale a varias comunas de Santiago, digamos, para el tema urbano. Alguien que tenga una visión más urbana podría ser Ñuñoa, Providencia, Santiago y yo creo otra más, digamos, Independencia, y por ahí creo que andarían alrededor de unas 8.000 hectáreas. Y en términos de biodiversidad y de riqueza, ¿qué es lo que se está perdiendo? Bueno, acá? hay distintos tipos de vegetaciones, hay zonas de pastizales, de arbustos, hay zonas de bosque magallánico con lenga, con ñirre, y en términos de biodiversidad, bueno, huemules, guanacos, zorros culpeos, zorros chilla, una gran variedad de aves que probablemente también tengan dificultades en escapar de la zona. No, es una tragedia desde el punto de vista de la biodiversidad involucrada. Luis Mariano, ¿y qué es lo que está mostrando esta situación tremenda que estamos viendo además en las imágenes porque son devastadoras? ¿Hay problemas en cuanto a abordar los temas de la protección de los parques nacionales? Y se lo pregunto porque yo personalmente he viajado a varios parques nacionales y siempre me llama la atención el poco resguardo, la poca protección, la falta de guardaparques, en que cualquier persona puede hacer un fuego en cualquier parte y nadie se enteró hasta que viene la tragedia. ¿Usted coincide con eso? Sí, mira, nosotros hemos estado en contacto en los últimos días, en las últimas horas, con gente que está allá, con cuidadores, con lugareños, y les consultamos directamente, por ejemplo, si es que se habían implementado algunas mejoras desde el año 2005. Como sabemos, el año 2005 hubo también un incendio catastrófico, alrededor de 15.000 hectáreas fueron destruidas. Y se comprometieron mejoras. Les preguntamos, ¿qué se ha hecho? Nos dijeron que prácticamente nada, que simplemente en una de las torres de control de incendios se cambió a un personal que estaba ahí permanentemente por una cámara web.
pero que aparte de eso no se ha visto ningún otro avance en términos de prevención o de capacidades para un control temprano de los siniestros. Entonces eso está demostrando, por un lado, una incapacidad en el área directamente de los servicios administrativos que están al cuidado de los parques. Pero yo diría que un segundo elemento que es muy preocupante es que vemos que en nuestras Fuerzas Armadas no hay la capacidad para prestar un apoyo rápido a esto. ¿No hay la capacidad o no hay la coordinación suficiente? No hay una planificación. Porque capacidad yo creo que hay, ¿verdad? Es decir, que una capacidad que no ha sido planificada y que no ha sido ejercitada difícilmente se va a poner en acción en el momento que se necesite. Tenemos toda la impresión de que no existe una planificación adecuada. Hay fuerzas suficientes, tenemos miles de soldados del Ejército de Chile en esa zona, como les contaba, cuatro regimientos, una brigada. Que podrían ser desplegados rápidamente en la zona si claro, hay una planificación, si hay una preparación, si hay un entrenamiento del personal. No podemos improvisar, digamos, a alguien se le ocurrió, llevemos los soldados para allá, todo eso tiene que estar planificado y tenemos la certeza de que eso no está planificado y por eso está tan pobre y precaria la situación que el día de ayer recién 25 efectivos del ejército estuvieron en la zona. Y además esto da cuenta, además de esta falta de preparación de las Fuerzas Armadas, que en última instancia es responsabilidad del mando político, las Fuerzas Armadas no se mandan solas, digamos, hay un mando político, ministros de defensa que son los que tienen que orientarla. Por otro lado vemos un tremendo centralismo en el plano administrativo, es decir, las decisiones se tienen que tomar en Santiago. No tenemos, por ejemplo, autoridades elegidas regionalmente que puedan disponer de medios y recursos directamente para enfrentar las catástrofes que ocurren en sus territorios. Un intendente que nadie lo ha visto, digamos, el presidente de la República acaba de decir que va a decirle a la ministra de Medio Ambiente y a otro ministro, el ministro de Agricultura, que se constituyan en el lugar. Es decir, no existe una autoridad regional con claro liderazgo político, que eso solo puede emerger de una elección democrática, que tenga la capacidad de enfrentar esto. Entonces, eso yo creo que son los desafíos desde el punto de vista institucional. Una doctrina de las Fuerzas Armadas, que más que Fuerzas Armadas sean fuerzas de la defensa nacional. Es decir, que entender el concepto de la defensa nacional como algo bastante más amplio que lo bélico. Y por otro lado, una capacidad política en las regiones, una efectiva descentralización del poder que genere ahí las capacidades para enfrentar los problemas que ahí se generan. Y en ese sentido, Luis Mariano, ¿cuál es la experiencia comparada que hay con otros países, incluso cercanos a nosotros, Perú, Bolivia, que tienen estos parques nacionales o que tienen estas riquezas naturales, ¿verdad? ¿Cómo se protegen? ¿Cuál es la manera de salvaguardar entonces este tipo de instancias naturales y que también son patrimonio de la humanidad en muchas de ellas, en términos de infraestructura, de prevención de incendios, de desastres naturales como los que estamos viendo? Sí, bueno, por lo que nosotros conocemos en Argentina, efectivamente existe una capacidad mayor. Bueno, la prueba es que llegaron más rápido que nuestras fuerzas a apoyar este incendio. En Perú, en el tema arquitectónico, arqueológico, digamos, en muchas zonas hemos visto también una capacidad instalada de resguardo importante. No nos atrevemos a señalar qué es lo que pasaría ahí con eventos de esta magnitud, pero claramente Chile tiene que estar preparado para este tipo de cosas porque no es primera vez que ocurre. O sea, tuvimos un gran incendio el año 85 ahí mismo, tuvimos otro gran incendio el año 2005 y seguimos sin tener las capacidades para enfrentarlo. En una sola palabra, ¿qué es lo que tiene que cambiar? La doctrina de las Fuerzas Armadas para ser fuerzas de defensa nacional y poder regional democrático para poder ahí enfrentar los temas. Bien, muchas gracias, Luis Mariano. Gracias por la invitación. Cerramos estos 30 minutos informativos, ya viene más Sala de Noticias.